Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes, hermanos, bienvenidos a su programa Buenos Días, Señor. Este programa donde realizamos cada mañana con el propósito de estudiar y aprender la palabra de Dios. Como estamos viendo, familia, hemos comenzado ya el libro de Josué. Y en este día nos toca ver el capítulo 3 del libro de Josué, que nos habla sobre cuando cruza el pueblo de Israel, cruza el río Jordán. Por eso vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice en Josué número 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis del vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al gereseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las cuales que veían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá. El mar salado se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Palabra de Dios. Así es, mi familia. Si vemos esta parte, es muy hermoso, que nos recuerda, si ustedes se acuerdan, cuando pasó el Mar Rojo, cuando salieron de Egipto. Aquí nos hablan muy bonito, donde que nos dice: y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Dios les dijo al pueblo de Israel que esperaran por 3 días, dice, a la orilla del río Jordán. En todo ese tiempo el pueblo de Israel, imagínense, estaban ahí, veía un río que estaba grande, que corría, que tenía mucha corriente. Debían haber pensado: ¿cómo vamos a cruzar este río? Ellos no sabían cómo iban a cruzar este río. Porque una cosa era cuando mandaron
a los espías, a dos personas, y otra cosa, ya pasar, no eran ni 100 ni 200, eran miles de personas, inclusive millones de personas que tuvieron que pasar. Pero aquí algo muy hermoso que viene, y que dice en el capítulo, en el versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Miren cómo Josué, en vez de enviar al ejército delante que abran campo para que manden, que vayan viendo cuáles son los peligros que tiene, lo que mandó primero fue el arca del pacto de Jehová. Pero ahí los quiero detener un momentico para analizar qué era el arca del pacto. El arca del pacto era el tesoro más sagrado que tenía Israel. ¿Sí? El arca representaba el símbolo de la presencia y el poder de Dios en el pueblo de Israel. Ya si detallamos más, el arca era una caja rectangular, dorada, que tenía dos querubines, o sea, dos angelitos que se veían frente a frente sobre la tapa. ¿Y qué tenía dentro del arca? Ahí dentro del arca estaban, primero, las tablas de los 10 mandamientos que Jehová le dio a Moisés, porque éste los recibió. Sí, en el monte, ¿se acuerdan? Él recibió de Dios esos 10 mandamientos, y ahí estaba. También estaba un recipiente con el maná. ¿Qué era el maná? Era el pan, ¿se acuerdan? Que Dios envió milagrosamente desde el cielo durante su peregrinaje que tuvieron en el desierto. ¿Y qué también estaba ahí? Y la vara de Aarón, que representaba el símbolo de la autoridad del sumo sacerdote. Esas tres cosas estaban dentro del arca de Jehová. Y como ustedes saben, los únicos que podían llevar el arca eran los levitas. Entonces imagínense así aquí cuando nos habla de que cuando veáis el arca, ahí saldréis ustedes también. Son mandatos que ponía Jehová, porque en esos tiempos, cuando tú cumplías con lo que Dios te mandaba, Él era muy específico en las cosas. Y tenía que hacerse las cosas como lo decía el Señor, como lo decía Jehová, porque si no venían cosas que nosotros no pensábamos. Entonces, si nosotros hacemos como Él nos dice, nos va a ir bien. Pero nosotros, para hacer lo que Él nos decía, ¿qué teníamos que tener? Era la fe. ¿Sí? Y más adelante nos dice en el versículo dice, pero en vosotros y en ella que haya una distancia como de 2000 codos. Imagínense en 2000 codos y comiencen a unir. Esto más o menos quiere decir que era unos 900 a 920 metros de distancia. El pueblo tenía que ir a esa distancia. Y esto se lo realizaba por dos razones. Primero, para respetar la naturaleza santa que tenía el arca del pacto. Porque ustedes se acuerdan que no podían acercarse cualquiera al arca del pacto. ¿Sí? Y también para asegurar que todo el pueblo lo podía ver claramente al arca. ¿Y cuál era el fin del arca del pacto? Dice, al fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Aquí muestra que el arca del pacto condujo el camino de Israel, llevaría a cabo esta misión. ¿Sí? Pero siempre y cuando, como decimos, tengamos esa fe y hagamos lo que nos dice el Dios en esta parte. Después nos dice en el versículo 5, nos está hablando, santificaos, dice. Significa que ellos tenían que estar santificados porque iban a tener una pelea, una batalla, digamos, espiritual más que nada. ¿Sí? Y eso también significa que ellos se separarían de las cosas comunes y tendrían que enfocarse en las cosas del Señor. Porque dice, y ver que Jehová hará maravillas entre vosotros. Nosotros sí tenemos esa visión de que si nosotros obedecemos,
y hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nuestra recompensa va a ser muy grande. La recompensa va a ser ver las maravillas, dice. Y eso es lo que nos va pasando. Continuemos. Y dice que en el versículo 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Debemos asumir que Dios dijo a Josué hacerlo y que era una orden. También debemos asumir que Dios le habló a Josué acerca de lo que Josué quería entender cómo ellos, o sea, le estaría acordándose la palabra que de antes, cómo pasaron el Mar Rojo. ¿Sí? Entonces ahora, imagínense lo que va a pasar, qué va a hacer Dios, qué va a hacer para que el pueblo suyo que está guiado por Josué vaya a pasar vaya a pasar el Jordán. Pero solamente ahí nos podemos entender para saber qué es lo que va a pasar. Yo pienso y digo, y es así, que la fe es la que nos dirige. La fe que tenemos en Dios nos ayuda a ganar victorias, a conquistar metas, a seguir adelante ante las adversidades. Aquí tenían una adversidad muy grande. Estaban frente a un mar. El agua, imagínense ustedes, o sea, cuando veamos la Biblia, estas partes, y yo les pido a todos, y yo también me pongo en ese momento, en el instante, cierro mis ojos e imagino y me pongo en esa situación que estoy ahí al frente del Mar Rojo. Hay un río caudaloso grande, no sé ustedes si habían visto algún río grande. Yo me acuerdo cuando me fui en mi país al Amazonas y vi el río Amazonas, era inmenso. Era torrentoso. Yo no sé si sería de ese ancho el Jordán. Pero ustedes se imaginan si no había ni barcos, ni canoas en ese tiempo. ¿Cómo iban a pasar? Solo tenían el recuerdo cuando Moisés alzó los brazos e hizo que las aguas se paren de lado a lado en el Mar Rojo, y para que pueda pasar el pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos que ver qué es lo que iba a hacer. Y ahí viene en el versículo 7 y 8 nos habla muy bonito del ánimo de Dios que dio para Josué. ¿Sí? Desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos a todo Israel. Así como Josué tomó y dio ese paso de fe, Dios la animó en todo el camino. Dios siempre quiso animarnos y siempre nos quiere animar a todos nosotros. Nos quiere dar mucha ayuda en nuestra fe. Pero a veces nosotros mismos pecamos y erramos y nos ponemos de oídos sordos y cerramos nuestro ánimo. Si se dan cuenta aquí, hermanos, Josué dio ese paso. Ustedes acuérdense en el capítulo 1 que nos hablaba mucho nos hablaba en el capítulo 1. Dice, esfuérzate y sé valiente. Aquí nos habla de esfuerzo y valentía. Le habló a él en ese tiempo. Pero aquí le dio otra cosa más importante, la fe. Porque dice, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Eso era para el pueblo de Israel. Dios convertía a Josué en un líder, tanto como lo fue Moisés a los ojos del pueblo. Igual. Y él lo hará usando a Josué para guiar milagrosamente a ese pueblo a través de lo que parece imposible, cruzar ese río Jordán. Pero si nos damos cuenta que después de que Josué obedeció esta guía previa, basándose, como digo, en la fe y en el entendimiento de la palabra de Dios, ahora Dios le da instrucciones más específicas. ¿Sí? Y vemos en el versículo 9 al versículo 13, dice, y a esto conoceréis que Dios, en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros. Josué entiende que el camino de Dios, ¿sí?, conecta con los eventos de nuestras vidas.
El hecho de que en él se moviera el nombre de Israel es tomado aquí como una promesa de su futura bendición y los movimientos para todas las personas que están ahí. Dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué sabe de que el arca es el encargado de dirigir y de guiar el camino. Y esta es una batalla muy grande que cada día libramos todos nosotros, familia. Esa batalla espiritual la libramos nosotros todos los días. Y esa es la que debemos nosotros ganar. Esa batalla espiritual. Ahí hablamos del arca. Ahora hablamos de Jesucristo. Él es el que nos ayuda todos los días. Todos los días. Dice, y continúa, dice, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Imagínense, mientras le estaba diciendo eso Josué al pueblo de Israel, ¿qué vendría a su mente, no? Tenía problemas a lo mejor imposibles en su camino por resolver. Pero sin embargo, él tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y si vemos en el capítulo 14, en el versículo 14 y el 15, vemos la fe de los sacerdotes y la fe de Josué. Y ahí nos dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, ¿sí? El arca entraron en el Jordán. Los sacerdotes comenzaron a proceder. El arca del pacto estaban, acuérdense, a 915, a 920 o 900, como se mencionaría, enfrente del pueblo. Y ellos caminaron dentro del río. Y ellos parecían, imagínense, esa fe de esos sacerdotes, dice, me voy a meter porque me dice este hombre, porque me dice Josué, yo tengo que entrar en el agua, y si me ahogo, y si me lleva el río, la corriente. ¿Cómo nos podemos imaginar? Dice, nosotros hubiéramos pensado de que a lo mejor primero está seco para nosotros entrar. No. Lo que necesitaban era que el pueblo de Israel dé ese paso de fe. Porque acuérdense que antes hablaban de que el río Jordán solía desbordarse mucho. Mucho. A causa de las lluvias que había. Porque estaban en un tiempo más o menos de ¿cómo se llama? De cosecha, creo que le llaman algo así. Ahí. Estaba en tiempo de cosecha y ahí había mucha lluvia. Y esos ríos estarían grandes. A estos obstáculos nos enfrentamos, familia. Ahí nos hablan, dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron, continuando en el 16 y 17. De alguna manera, Dios detuvo el flujo del río Jordán, ¿a que sí? Él podía haber utilizado otro tipo de estrategia, ¿no? Para que pero sin embargo, ahí se ve la mano de Dios. Porque cuando el flujo se vio detenido, fue un milagro el cruzar en seco. Aquí nos dice, en seco firmes en medio del Jordán. Les deja a los levitas en medio del Jordán para que ellos puedan pasar el pueblo. ¿Sí? Este milagro obviamente conecta con el milagro de lo que hace 40 años recibió la nación de Israel, cuando cruzó a través del Mar Rojo. Cuando ahí sacó Dios a Israel de la esclavitud de Egipto. Y eso fue un milagro. Y ahora estamos viendo otro milagro. Ese milagro es muy grande, familia. Entonces nosotros aquí les hago la pregunta, ¿qué milagros queremos ver nosotros? Aquí el arca del pacto limpió el camino para Israel, para que pueda pasar para poder pasar a la tierra prometida. Nosotros, ¿qué es lo que nos está impidiendo pasar eso? En ese tiempo, como decía, hablábamos del arca del pacto. Ahora tenemos a Jesús.
Él es nuestro Emmanuel, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado. Nosotros no necesitamos nada, familia. Solo la fe en Dios, la fe en Jesucristo, porque Cristo es nuestro centro. Y con Él, si ponemos por bandera, Él será quien nos ayude a cruzar y llegar a lo que nosotros necesitamos. Nuestra verdadera fe, ¿en dónde está? En Jesús Cristo, Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, quien nos da la vida y también nos las quita. Pero lo más importante es que aprendamos a vivir con Él en nuestro corazón. Así es, familia. Vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu enseñanza, Señor, porque queremos aprender a cruzar ese Jordán, Señor. Que seas tú que estés delante de nosotros, Señor, para poder seguir adelante. Que no decaiga nuestra fe, Señor, para que pueda detener todos esos torbellinos de problemas que vienen en contra de nosotros. Problemas tanto de salud, Señor, en finanzas, bendito Señor, en trabajo, en la familia, Señor. Tú nos ayudarás, Señor. Tú nos pondrás, Señor, esos pies secos ahí para nosotros poder alcanzar el otro lado, Señor, y poder ser salvos y alcanzar esa tierra prometida que tú nos has ofrecido, bendito Padre. Gracias te quiero dar, bendito Padre Celestial, por tenernos aquí cada día, Señor. En tu presencia estamos, Señor, para alabarte, para bendecirte y para glorificarte. Me quiero quedar en este día en tu presencia y agradecerte mucho por todo lo hermoso y maravilloso que eres con nosotros. Por esa luz que nos das al final del camino, Señor. Como dice en tu palabra, que ni a diestra ni a siniestra vayamos, dice Josué. Sigamos adelante. Escuchemos, dice. Guardemos y meditemos la palabra del Señor. Porque tenemos que ser esforzados y ser valientes, para no temer ni desmayar. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, dice la palabra del Señor. Te damos las gracias por eso, bendito Padre Celestial, y agradecidos estamos contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén, familia. Hasta la próxima.